Costa del Sol Occidental, que no han pasado aquí, pero están en la reunión. Están invitados a pasar también. Lo que ocurre es que ha habido una especie de discordancia en cuanto a la información que se le ha dado, de que teníamos después de la reunión esta convocatoria también con vosotros. Se trata de presentar, se ha dado a conocer un estudio impulsado desde la Diputación Provincial y desde el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado Unicaja y que nos permite tener un documento elaborado por ARCS y elaborado por Analista Económico de Andalucía, donde se plantea soluciones en materia de movilidad ferroviaria entre Málaga y Marbella, como una primera fase de lo que serán soluciones en materia ferroviaria para movilidad en toda la costa de la provincia de Málaga, en todo lo que sea razonable, desde el punto de vista de ampliación hacia el este, hacia el Rincón, Vélez Málaga, Nerja, y hacia el oeste, después de Marbella, pues Estepona y demás municipios. Ese es el esquema de trabajo en el cual se ha efectuado este estudio, que se va a exponer ahora también para, lógicamente, bueno, con la máxima transparencia, irlo perfeccionando. Como es natural, los ayuntamientos beneficiados y afectados ahora analizarán el tema y verán y propondrán los temas. No es un proyecto, es un estudio, por lo tanto aquí no hay que buscar dónde está ubicada tal solución, tal estación. Yo agradezco la presencia y el impulso desde la Diputación Provincial, pues es un tema muy de la provincia, como es natural, pero muy importante que en esa visión metropolitana que desde la ciudad de Málaga tratamos de dar a los temas de movilidad, a los temas del agua, etcétera, pues tengamos claro que efectivamente el tren tiene un papel esencial, la cercanía tiene un papel esencial y tenemos que hacer una solución con las tecnologías de ahora. Yo termino aquí por la brevedad del tema y porque corresponde, lógicamente, a ARCS, José Alba, explicar el contenido de este estudio, y dejo la palabra a Francis Salato para que también exponga sobre esta materia lo que estime oportuno como introducción. Gracias, Francis. Muchísimas gracias, alcalde, y gracias a los medios de comunicación por la espera de la reunión que hemos tenido de presentación de este estudio para una nueva línea ferroviaria desde Málaga hasta Marbella, y que una vez que se le ha presentado ese estudio, pues es una primera fase. Evidentemente, esto tiene que seguir estudiándose, la continuidad desde Marbella hasta Estepona y la unión con el campo de Gibraltar y su extensión a Málaga Este, hacia el Rincón de la Victoria y llega hasta Nerja, ¿no? Pero en esta primera fase de estudio que se ha realizado, pues quiero dar las gracias evidentemente a Unicaja, que ha sido la que ha financiado este estudio, y se pone sobre la mesa pues la necesidad, ahora cuando lo podáis comprobar, de esta línea ferroviaria, ¿no? Dos grandes problemas que tenemos actualmente en la provincia de Málaga es el agua, hace falta que llueva, y evidentemente hacer las obras de infraestructura tan necesarias que necesita, como son las desaladoras, pero otro es la movilidad. Y aquí al final en este estudio se comprueba que esa vía es factible, es necesaria y es rentable económica y socialmente, que es lo importante, ¿no? La provincia de Málaga, lamentablemente, es una de las provincias que menos transporte público tiene. Prácticamente el 90% de los ciudadanos de Málaga utiliza el transporte privado porque no hay una alternativa de transporte público para toda la provincia. Por eso es necesario lanzar esta idea, este estudio, lanzar a la Administración competente y poner sobre su mesa los avances que introduce este estudio para que se empiece a mover ficha, para que el Gobierno de España empiece ya a elaborar pues más detalladamente pues lo que sería el proyecto de ejecución de esta idea que se pone sobre la mesa. Yo creo que hay que ser proactivo, y la provincia y el ayuntamiento, gracias al alcalde también por su implicación, tiene que mover las ideas y las iniciativas para que las administraciones competentes la hagan suya y empiecen a funcionar hasta que se llegue a ese proyecto de ejecución de esta línea ferroviaria que, como se explicará ahora, es alternativa a la cercanía que hay ahora desde Málaga hasta Fuengirola. Así que, bueno, esto se lo pondremos sobre la mesa al ministro de Transporte. Espero... Málaga-Marbella. Se lo pondremos al ministro sobre la mesa para que empiece a trabajar y, como ya os expuse recientemente, dirigí una carta al mismo para que se reúna con los alcaldes, para que conozca de primera mano las necesidades de transporte ferroviario que necesita la provincia de Málaga, y nosotros lo que estamos aquí es para ayudar, para colaborar y para que impulsar que este proyecto se ejecute cuanto antes por la urgencia que tiene de mejorar la movilidad en la provincia de Málaga. Así que muchísimas gracias. A Pepe.
Bueno, buenos días a todos. Nosotros hemos desarrollado el trabajo que nos encomendó Unicaja y el señor alcalde y el señor presidente de la Diputación, y les voy a hacer una presentación muy rápida y sintética de los aspectos principales. Me parece fundamental entender, y yo quiero explicarlo así, que no estamos ante un proyecto concreto y cerrado de una solución, sino que lo que estamos es ante un estudio que, recopilando informaciones de otros estudios, incluso proyectos que han existido en años pasados, pues trata de actualizar y de argumentar los por qué y los para qué de este tema. Es un tema que creo, y a través de los medios y de las redes sociales, se percibe como de primera necesidad de la costa y de la provincia, pero lo que intentamos con este estudio es aterrizar esas ideas, esas voluntades, apoyándonos en argumentos concretos, en datos, no ya en ideas, por bien intencionadas que fueren. Pasamos. Bueno, el contenido del estudio, que creo que, no sé si en próximos días ustedes van a poder tener acceso a él, es así. Es un estudio que a la derecha pues hay un cuadro resumen de su contenido, es decir, no son las 10 páginas que yo ahora les voy a expresar. Bueno, yo es que desde aquí veo regular, por no decir no veo. Bueno, no, si la cuestión, eso es para que yo pueda ir viendo lo que sale, que no lo dudo, pero bueno, yo en esto me podría extender muchísimo, de cada renglón de esto poco menos que hablar 10 minutos, pero no viene al caso, y les planteo una serie de cuestiones y al hilo de esto unos comentarios. Pasamos. Estos son unas representaciones gráficas principales de otras muchas que hay en el estudio de lo que hoy es la realidad de la Costa del Sol y de Málaga, de la provincia, en cuanto a población y en cuanto a la evolución de la población, que es un dato importantísimo. Y al hilo de esto, pues cabe decir, ya generalizando mucho más, que la provincia de Málaga y sobre todo la zona de la costera y de influencia metropolitana de la ciudad ha crecido en los últimos 15 años o 20, 300.000 personas, y en el mismo periodo no se ha iniciado ningún gran proyecto, lo cual se está traduciendo en una merma o en una reducción de las calidades de los servicios que están percibiendo los ciudadanos, porque con lo mismo hay cada vez más gente. Por ejemplo, en cuanto al empleo, estamos hablando de que en la costa, en los municipios de la costa, hay 65.000 personas que se desplazan diariamente fuera de su municipio. Aparte de, hay otras que vienen de fuera, lo cual todo esto, solo el del motivo trabajo de las personas que viven en la costa, da lugar a 40 millones de desplazamientos al año. Crece la población, el turismo se estacionaliza, el empleo crece mucho más en las zonas ya más densas, y en definitiva la costa tiende a funcionar como una única ciudad en cuanto a todo esto, problemáticas de servicio. Estos son los datos principales de los servicios de cercanías en España, tomados de 2 informes oficiales, uno de la OFE, que es el Observatorio del Ferrocarril en España, que es del Ministerio de Transporte, y el otro de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es decir, son 2 informes oficiales, que podría entrar a hacerle muchas explicaciones sobre todo esto, pero creo que hablan por sí mismos. Pasamos. Este es otro gráfico muy importante de cómo
en los últimos los años, en el periodo 9-19, porque lo ha ocurrido del 19 al 22, son datos no, a mi modo de ver, no para tenerlos en consideración por el COVID, pero hasta el 19, pues los servicios de cercanías cuya demanda ha crecido más en España, pues son los de Málaga, mientras que hay otros, como los de Valencia, que han decrecido el 22%. Insisto que son datos oficiales. Y luego la eficacia quiero decir cómo los ingresos que obtienen los servicios de cercanía cubren los costes de esos servicios de cercanía. Málaga está a la cabeza destacada con que cubre el 75%, mientras que hay otros que están en el 22%. Pasamos. Bueno, entonces una de las cosas que hemos hecho en este estudio es definir los objetivos, porque claro, en todo esto enseguida se propende a discutir o a plantear, pues el tren tiene que ir por aquí o tiene que ir por allí, tiene que tener esta parada o tiene que tener esta otra. Y desde nuestro punto de vista, en un elemento de servicio público como es el del transporte, es importante saber cuáles son los objetivos. Entonces, lo primero, desde nuestro punto de vista y del grupo de trabajo que ha existido en esto, atender a la movilidad interior. O sea, esto no es un proyecto para que el AVE llegue a Marbella, pongamos por caso, sino es un proyecto para que, entre otras cosas, el AVE pueda llegar a Marbella, pero también para que pueda atender los desplazamientos internos, la integración regional, la previsión de futuro, aprovechar lo existente en la medida que se pueda, etcétera, etcétera. Pasamos. Cuestiones que nosotros planteamos. Como cuestión básica, una cuestión primaria, mantener la línea actual. ¿Y eso por qué? Pues porque es una infraestructura que ya existe. Otra, porque conviene mantenerla para no dejar la costa sin servicio de ferrocarril varios años, porque eso le supondría un daño a la costa tremendo, y porque la demanda que hay justifica que acaben habiendo estas dos líneas. La línea actual está al límite de sus posibilidades y de sus capacidades, por lo cual cualquier prolongación de la línea actual no resolvería los problemas de la costa, porque añadirle más demanda por el extremo Fuengirola lo llevaría a un cuello de botella que no tiene capacidad para ser atendido. La conexión con las líneas de alta velocidad permite o haría posible que haya un tren que vaya de Granada a Marbella o de Marbella a Córdoba, a Sevilla o a Madrid. Hablar de altas prestaciones, no de alta velocidad. En estas distancias, el que la velocidad sea, pongamos por caso, 250 kilómetros por hora y con varias estaciones, es prácticamente 1 minuto más, 2 minutos más que si la velocidad es 160 con esas mismas estaciones. Las estaciones son el elemento clave. Aquí en el estudio que se ha hecho es primero decir dónde deben estar las estaciones y a partir de ahí, uniendo las estaciones, que se puede hacer de diferentes maneras, se llega a tener la línea. Y luego hay una cuestión importante, que es este concepto, con unas siglas en inglés, Mobility as a Service, el servicio de puerta. En definitiva, entender la movilidad como un servicio a prestar completo, desde la puerta. No decir, yo hago una infraestructura y luego pues cada uno que llegue a esa infraestructura como pueda. Esto además está ligado a sistemas de tarificación, a sistemas de gestión, pero es el concepto que inspira a este asunto. ¿Y cómo se concreta esto? Y luego lo veremos. Pues en que haya un trazado de línea férrea con las estaciones a las distancias adecuadas y un servicio complementario de autobuses que alimenten a las estaciones de los viajeros que están a lo mejor a 3 o 4 kilómetros transversalmente. Luego, que el túnel sea en mina o perforado son cosas distintas. Pasamos. Este es un gráfico general, también del informe de la AIREF, pero que muchas veces cuando se habla de todo esto, y bueno, yo soy un consumidor de medios y leo y de redes y leo todas estas cosas frecuentemente, se comparan cosas que no son comparables. Es decir, claro, detrás de esto hay un factor importantísimo, que es la demanda. Donde haya demanda, como es el caso de lo que estamos hablando, el tren de cercanía es el asunto que tiene capacidades y eficiencia que no tienen punto de comparación con ningún otro medio. Que se puede hacer
más barato una solución de comunicación, sí, pero que no tiene las capacidades que se requieren y, consecuentemente, no da solución al problema. Pasemos. Se han considerado una serie de alternativas, unas con medios no férreos y otras con ferrocarriles, que están contempladas aquí, entre otras el análisis de las soluciones que se plantearon hace unos 20 años y que luego, por vicisitudes diversas, de políticas, de la crisis, de COVID, de todo eso, ha ido todo eso quedando en el limbo y, bueno, pues son informaciones que son importantes, pero que lo que hemos tratado es de actualizar y adecuar a lo que hoy puede ser necesario. Pasemos. Para la situación de las estaciones, que como he dicho antes, le damos una importancia capital, pues tenemos estas cuestiones. Las estaciones en la costa, que la costa es un espacio que se ha ido desarrollando urbanísticamente a base de retazos sueltos, del que tenía una finca la urbanizaba y conectaba con la carretera y así sucesivamente, pero no hay una articulación. Entonces, están los núcleos urbanos tradicionales, pues Fuengirola o Benalmádena o Torremolinos, pero el conjunto carece de estructura y de servicio. Bueno, pues vemos que las estaciones pues son una oportunidad para crear unas nuevas centralidades y, en definitiva, unos servicios a la población. Pasamos. Bueno, ahí voy a citar una cuestión que nosotros planteamos que las estaciones deben tener andenes, las principales al menos, de 200 metros. Los proyectos anteriores tenían andenes de 100 metros. Esto hace una diferencia sustancial en dos sentidos. Una, que si no tienen 200 metros no pueden parar los AVE, que tienen 200 metros, si queremos que un día puedan llegar los AVE, y otra, que con andenes de 100 metros solo puede haber trenes de cercanía de una composición, no puede haber trenes dobles si la capacidad en su momento lo demanda. Pasemos. Este es un gráfico que representa de una manera visual rápida dónde está la demanda. A partir de una información de la Junta de Andalucía que tiene la localización de la población por cuadrículas de 250 metros, los círculos en rojo tienen 4 kilómetros de radio desde cada emplazamiento de estación y los verdes 1 kilómetro. El kilómetro es lo que podemos considerar que son recorridos susceptibles de hacerse a pie y los otros 4 kilómetros aproximadamente recorridos que se pueden hacer con esa alimentación de autobuses. El grueso de los círculos da idea de la cantidad de población que hay en cada escenario. Como primera aproximación, pues esos círculos más gruesos están hablando de que alrededor, por ejemplo, de Benalmádena Costa, pues estamos hablando del orden de 100.000 personas residentes, que esta es otra. Una cosa son los residentes censados y otro los residentes ocasionales y luego además los turistas. Ahí hay también un reconocimiento de las zonas que están en desarrollo, la población, y también se han tenido en cuenta. Pasemos. Bueno, la propuesta que se hace, que no es un proyecto, es una propuesta conceptual, una idea. El desarrollo concreto de que la estación esté 100 metros a la derecha, arriba, abajo, o el trazado vaya por aquí o por allá, es un asunto a desarrollar en fases posteriores. Pero el concepto de la propuesta que se hace es este que tienen ustedes aquí y que, insisto, creo que van a tener el documento, por lo cual no me voy a extender más en mayores explicaciones. Este es el esquema resultante de la propuesta. Lo que está en gris, en la parte inferior, es la línea actual. Esto es existente, la estación del aeropuerto, que se continúa con esto. Lo que está en doble es porque es lo que está desdoblado. Y lo que tiene una línea solo es porque sobre una vía. Están las estaciones, esta es la línea de alta velocidad, porque lo que se plantea es conectar con la línea de alta velocidad. Pasemos. Bueno, este es un esquema sintético de lo que estaba hablando. Lo que está en trazo verde coinciden las dos propuestas que hacemos, lo que le llamamos B3A y B3B. Lo que está en azul sería en túnel perforado con
por simplificarlo, que se puede hacer con tuneladora o con voladura, en fin, túnel perforado, y lo que está en rojo, túnel soterrando línea, pues sí, me van a entender mejor a lo mejor con la solución de muros pantalla al aire libre, como se ha hecho aquí el metro en general, que se puede hacer en general al borde de la carretera existente, salvo algunos puntos que hay más o menos dificultosos. Pasamos. Estas son las características técnicas de resumen. La velocidad máxima que se plantea es 160 kilómetros por hora, no 250 kilómetros por hora como los proyectos que se hicieron hace unos 20 años. Lo que eso añade es, desde mi punto de vista, es problemas y no soluciones, el que la velocidad sea mayor, pero esto ya veremos los tiempos de recorrido que da, que son más que válidos. Bueno, aquí están las características técnicas, las longitudes. Estamos hablando de construir unos 47 kilómetros de línea nueva, más 2 ramales que pueden ser o no ser de conexión en la zona del aeropuerto y de conexión en la zona de Fuengirola. Pasemos. Lo que hablaba, cuando se hablaba de túneles perforados, se requieren 2 tubos, uno para cada sentido de circulación y, bueno, para cada sentido, pero que son operables en los 2 sentidos, en un momento dado, de vías banalizadas. Esto es como está, por ejemplo, el túnel de Aldalají, que tiene 8 kilómetros, aquí estamos hablando de túneles de 7 kilómetros, o sea, cosas de esas. Pero que no, la analogía con Aldalají a lo mejor no debería haberla citado, por lo que eso puede asociar de otro tipo de problemas, ¿no?, que no vienen al caso. Y lo de hacerla al borde de la carretera, pues es algo así, en esquema, como este tipo de solución, que entre Fuengirola, entre la Cala de Mijas y el Hospital de Marbella, que son unos 20 kilómetros, pues en general se podría también hacer de esta manera. Pasamos. Bueno, este es un asunto importantísimo, que es una estimación de la demanda, de lo que la estimación de cuánta gente se puede estimar que va a usar el tren. Esto, por supuesto, requiere unos estudios de demanda especializados que requieren unos medios y unas posibilidades que no han estado en este momento de que nosotros hemos hecho este trabajo. Pero sí que a partir de datos de lo que hoy se mueve en la Costa del Sol, por las carreteras, por autovías, por carreteras, contando con una captación del 15%, donde ya hay tren entre Torremolinos y Fuengirola, y del 25% entre Fuengirola y Marbella, que igual algunos de ustedes piensan que son unos valores bajos. Pues con esos valores, vamos a decir bajos, yo diría prudentes, razonables y fruto del análisis o la visión de otros casos que puedan ser más o menos análogos, pues se llega a estos resultados de que, contando con un crecimiento anual del 2%, que es inferior a la realidad de lo que viene ocurriendo en la costa últimamente, o sea que esto no tiene nada de fantasía, esto es un retrato de la realidad, y de una inducción del 10%, que es lo habitual en cualquier estudio de este tipo, considerar que una vez hecho eso induce nuevos viajeros, pues estamos hablando de una demanda de entre 34 y 46 millones de viajeros año. Les recuerdo un gráfico que antes les puse que salvo Madrid y Barcelona, ninguna ciudad de España tiene una cifra que se parezca a esto siquiera. La siguiente sería Valencia, que tiene 16 millones. Luego estamos hablando de un caso de una demanda excepcional y de que esto es una ciudad de prácticamente casi 1,5 millones de personas, que, para que nos hagamos una idea, es como media Barcelona. Pasemos. Bueno, estos son los servicios que se prestarán, que bueno, ya hemos hablado de todo esto un poco, pasamos. Estos son los tiempos de recorrido. Es un tema siempre discutible. Desde nuestra visión, con la línea nueva, desde el aeropuerto a Marbella sin paradas, se podría hacer en unos 22 minutos. Estamos hablando de
mal contado, 50 kilómetros, eso quiere decir que la velocidad de recorrido es 120, 130, la velocidad comercial, ni siquiera llegando a la punta. Que hay más paradas, que hay menos paradas, que se hace por la línea antigua, por la línea nueva, pues se tienen diferentes tiempos. Pero aparece también el escenario de la conexión o de la conectividad con la red regional, de manera que pueda haber un tren de Granada a Marbella o de Sevilla o de Madrid. Y entonces pues tenemos pues que Antequera a Fuengirola pues puede ser un servicio de 40 minutos, lo cual tiene unas consecuencias de integración económica y social muy importantes. Pasamos. Bueno, aquí se representan un esquema sobre las líneas de ferrocarril previstas de lo que pensamos de las líneas de autobuses alimentadoras de cada una de esas estaciones. Pasamos. Ahora ya no sé por dónde voy. Estos son los presupuestos, que siempre es un tema de interés. Estamos hablando de unos presupuestos sin IVA, que es como se maneja normalmente esto. El IVA es un flujo de fiscalidad, que es otro tema. Estaríamos entre 2.500 y 2.700 millones de euros, incluyendo los dos ramales, que si no se ejecutaran, seguramente en una primera fase, esos dos ramales, pues podemos estar hablando de reducir esta cifra en el orden del 10%. Pasemos. Bueno, aquí se presentan los impactos económicos. Esta es la parte que ha hecho analistas económicos de Andalucía, que bueno, ustedes van a tener los datos y los pueden utilizar y manejar. La hoja siguiente son una parte, yo diría, de los beneficios que se obtienen por la realización de esto. Que se puede hacer una lectura inversa, que son los perjuicios que se tienen si no se hace. Es decir, los costes en los que hoy está incurriendo la población, los costes ambientales, los costes económicos, los costes de seguridad vial, por no tener una infraestructura de estas características. Pero esto estamos hablando que se traduce el beneficio que por así se obtiene de unos 600 millones de euros al año, lo cual es una cifra de una enorme importancia. Pasamos. Esto es el análisis beneficio-coste que ha hecho analistas y aparece un ratio de beneficio social-coste económico de alrededor de 8. Este es un valor altísimo para este tipo de estudios. Ya hace 5 o 6 años, Seopan, con una consultora que es A.T. Kearney y Sener, hizo un estudio de proyectos de toda España e identificó el tren de Marbella, o el tren de la costa, como queramos decir, como el proyecto de mayor rentabilidad de España. Esto está documentado en ese estudio. Y bueno, al final, pues yo me gustaría que quedaran claras las ideas principales, más que entrar en el análisis de detalle que llegará a su momento, de los trazados, de los detalles de otro tipo, pero esto es un proyecto concebido para servir a toda la población, a las personas, de altas prestaciones. Altas prestaciones no quiere decir solo velocidad, sino calidad de los servicios. Y la calidad tiene muchas connotaciones, fiabilidad, seguridad, pero también comodidad de la transferencia de medios de transporte, de autobús al tren, de comodidad del tren, en fin, de toda una serie de cuestiones. De esa intermodalidad, en la que se incluyen, por supuesto, los vehículos de movilidad personal, son elementos de creación de una estructura urbana de la que hoy se echa en falta en la costa, creando nuevas centralidades. Es un elemento de integración regional, es decir, que una persona puede vivir en Loja, pongamos por caso, y trabajar en Fuengirola, con perfectamente su distancia de transporte, a lo mejor son 40 minutos, cosa que en una ciudad como Madrid o Barcelona se está asumiendo hasta 1 hora de tiempo de transporte. Que luego se tendrá unas tarificaciones bonificadas y tal, por supuesto que sí, con abonos y esto. Y eso es un elemento de eficiencia económica y social, en lo que tenga de equiparación de oportunidades para muchas poblaciones. La Costa del Sol es un foco de creación de riqueza a nivel de España y a nivel de Andalucía, que a través de un mecanismo como este puede reportar beneficios a muchas otras poblaciones. Bueno, pues muchas gracias por la atención y aquí.
Sí, yo quería preguntar por el trazado. Es verdad que se ha hablado que no está en profundidad, pero la idea es llevarlo por una de las márgenes de la A7 antigua en todo momento. No necesariamente eso, pero no, yo creo que lo que importa aquí no es tanto los detalles, aunque evidentemente esta pregunta merece respuesta y la hará don José Alba, sino estos conceptos finales que ha habido de servicio a las personas, la movilidad, la costa, la conexión de la costa hacia el interior, con posibilidad de alta velocidad, la conexión con el aeropuerto me parece fundamental, las nuevas centralidades que pueden crear las nuevas estaciones, en fin, la integración, que supone que el espacio metropolitano de la provincia, y luego dejar muy claro de que este tema es una primera fase, ¿no? Evidentemente. Y luego ya las soluciones técnicas la han estudiado en las dos fórmulas, bien túnel, el túnel evidentemente no está pegado a la carretera, o cuando es cerca de la carretera va el túnel, que es una zona concreta. Explícalo si digamos quieres, que no es un trazado alto buscando, como se ha hablado en otros proyectos, la altura, la construcción en altura, digamos, del trazado, llevarlo muy alto en el territorio, no hablo de alto de... Trata de acercarlo al público, a la gente, servir a la gente. Vamos a ver, cualquier solución que busque como objetivo hacer el menor coste, normalmente no va a reportar el mayor beneficio. Es así. Entonces, si se dice, es que yendo más arriba cuesta menos, hay otra solución más barata, siempre. No, creo que lo que voy a decir es una probabilidad, que es no hacer nada. Eso es lo más barato que hay. Entonces, lo primero que hay que hacer es plantearse dar servicio a la gente. Ahora, lo que me ha parecido su pregunta, lo que nosotros planteamos son dos alternativas que en fase posterior se tendrán que concretar. Bien por túnel o bien por ir pegado a la carretera donde se pueda, que hay sitios que no se puede. Eso es una cosa que hay que hacer otros estudios de mayor profundidad. Pero en cuanto a concepto, las dos soluciones son equivalentes. Y por eso el objetivo es discutir el concepto. Que si en la zona de las Chapas, por poner un ejemplo, va a interesar de una manera u otra. Hombre, yo le puedo decir, por ejemplo, y está en un esquema que hemos puesto ahí, entre la Cala de Mija y las Lagunas, ahí va a ir en túnel sí o sí, porque es que por la zona del Faro Calaburra no se puede pasar de otra manera. No sé si me entiende. Ahora, en los demás sitios, pues es un tema que habrá que estudiar en fase posterior. Pero en cuanto al concepto, en cuanto a la situación de las estaciones, son las dos soluciones equivalentes. Evidentemente tampoco está afinado, pero algún plazo aproximado de cuánto podría llevarse a cabo, evidentemente es muy variable, pero... ¿El plazo? Plazo de ejecución, suponiendo que estuviera en fase ya de... Vamos a ver, una de las ideas que yo he tratado de expresar, pero voy a aprovechar esa pregunta para referirme a ella. Para nosotros una idea importante, no voy a decir fundamental, importante, es que la construcción de esta infraestructura se haga a ser posible sin que en la costa se entere nadie. Lo voy a exagerar mucho. Que no moleste. Entonces, eso es una ventaja de hacerla en túnel. Porque en túnel solo tiene las dos bocas mientras está perforando. Si lo hace en lineal, polvo, ruido... Entonces, hacerla con túnel es un poquito más cara, como un 10%. Pero a lo mejor alguien tiene que valorar que merece la pena, por otros objetivos, pero no por la optimización del coste. ¿Me explico? Un par de preguntas más. Bueno, o sea, el estudio se han hecho mucho y ojalá este salga, porque la verdad es que al final ya hemos escuchado unos cuantos, ojalá este funcione. En cualquier caso, ahora digamos la situación ¿cuál es? O sea, el Ayuntamiento y la Diputación le van a presentar al Ministerio este estudio en concreto y... Bueno, lo primero es dejar claro que esto es un estudio que ha sido conocido hoy por los alcaldes de los municipios a los cuales trata de servir y que ahí tiene que haber un tiempo también de opinión y de reflexión respecto al contenido del estudio, evidentemente, ¿no? Y luego, lógicamente, el presidente de la Diputación, yo mismo y los alcaldes también estarán en esa misma disposición. Trataremos de que tanto la Administración Central, que es la que le corresponde, evidentemente, impulsar estos temas, las cercanías, salvo que estuvieran transferidas, y no es el caso, no ha habido transferencia de cercanías en Andalucía que yo sepa, pues son competencias del Gobierno central, ¿no? Pero que también el Gobierno regional lo conozca y pueda opinar sobre este tema, ¿no? Porque tiene un alcance muy metropolitano, muy de la provincia, digamos, pero también tiene una conectividad hacia la región, que es interesante que se sepa y se conozca, ¿no? Bueno, todos esos pasos son los que se irán dando de una manera constructiva. Este es un estudio para unir, no para enfrentar a nadie, para sumar las voluntades y los intereses de todas las administraciones, locales, provincial
autonómica y nacional, ¿no? A mí lo que me llama la atención, alcalde, al hilo de lo que está... Sí, yo quiero lanzar el mensaje de que nosotros lo que queremos es que esto sea un reactivo para que la administración competente empiece a moverse en el proyecto definitivo de este transporte ferroviario, esta red ferroviaria que necesita la provincia. Si no pones ideas, no pones conceptos sobre la mesa, no se debate nada absolutamente. Así que nosotros tenemos una acción proactiva para presentar este estudio, que es una idea, una iniciativa muy avanzada, con sus costes, a la administración competente, al Estado. El Estado va a tener esta idea sobre la mesa y ahora entre todos, los ayuntamientos afectados, Málaga, la Diputación, la Junta de Andalucía, como también administración colaboradora y proactiva, se ponga a trabajar en la idea definitiva, ¿no? Pero eso lo que estamos haciendo es ser un catalizador para que no solo se hable de la necesidad del tren en la Costa del Sol, que eso lo tenemos todos claro, sino solo una idea sobre ya empezar a hablar de ella, a trabajar y a diseñarla definitivamente. Esto es lo que queremos con este estudio. Que yo lo que le comentaba era al alcalde, al hilo de lo que decía de la movilidad, que me llama la atención que han comentado que es importante la movilidad, de conectar a la gente que trabaja en el interior y que vienen a la costa, pero según la explicación que ha dado el señor Alba, veo que conecta la gente que trabaja en la costa de un lado a otro, pero por ejemplo los vecinos que trabajan en Monda, en Coín o en el interior no tendrán acceso a ese tren, ¿no? Porque los círculos que usted antes señalaba, hablaba de un radio de distancia de 4 kilómetros y a 4 kilómetros evidentemente no están las poblaciones alejadas, ¿no? Eso es otro tema. Esto es... Vamos a ver, lo que nosotros hemos querido poner con el círculo de 4 kilómetros no es excluyente del que está a 4 kilómetros y medio coja el tren, en absoluto. Lo que es una manera de identificar... No, me refiero a bastantes más kilómetros. Como hablaban de conectar, de movilidad, de conectar a los vecinos de la provincia, según este estudio yo veo que se conectan los vecinos que viven en la costa y que trabajan en la costa, pero no del interior a la costa, Evidentemente, ni los del Rincón de la Victoria, ni los de Nerja, ni los de Sabinillas. Es decir, esto es una primera etapa de un proyecto de articulación donde hay más demanda. Por lo que he leído en prensa, ese recorrido por el interior estaría orientado a servir a 100.000 personas. Este está orientado a servir a 1,5 millones de personas. Entonces, estamos hablando de que seguramente se justifica, pero este es otro tema. Pero si me permite, lo que es articular el territorio de esta zona dinámica, que es la costa, no solo beneficia a los vecinos de la costa, de estos 6 municipios, digamos así, sino a los de toda la provincia y a ese interior, a ese hinterland que está detrás de las montañas cercanas, que trabaja en la zona. Por lo tanto, si en la zona hay un dinamismo atendido desde el punto de vista de las infraestructuras adecuadamente, beneficia también a la población que ligada indirectamente a la propia costa, o sea, es beneficio global, ¿no? Inclusive a la propia región, ¿no? Por lo tanto, un proyecto de alcance no solo local, no solo los vecinos de la propia zona costera, sino de una dimensión mayor en cuanto a sus efectos, ¿no? No, y que seguramente está justificado que se hagan otros proyectos, claro que sí, pero lo que aquí se ha planteado es este tema como primera etapa donde hay una mayor demanda y una mayor justificación. Está claro. La normal, estamos hablando de continuidad hacia el oeste, hacia la zona de Estepona, etcétera, y hacia el este, esa continuidad del litoral, y luego los espacios interiores, que es una realidad lo que pasa en la economía de Málaga, que hay una dependencia del interior de la costa, y la costa también depende de alguna medida del interior, ¿no? Y eso es lo que luego hay que procurar, que esa movilidad que se genere tenga su respuesta también en transporte público. Serán autobuses, serán en la fórmula que fuere, ¿no? Pero los trenes no pueden zizaguear, digamos, no tienen un sentido más bien lineal, ¿no? Sí. Dos preguntas por aquí. Perdón. Bueno, buenas tardes, feliz año. Quería preguntar, porque creo que ha preguntado antes el compañero en ese sentido, pero no me ha quedado del todo claro. No sé si en esta propuesta hay un estudio de cuántos se tardaría una vez que comience la ejecución del tren hasta que se ponga en funcionamiento. Bueno, vamos a ver. Esto, como al principio creo que ha habido una lámina que lo dice, es un estudio funcional. Evidentemente, esto requiere una tramitación, de acuerdo con la ley, que requerirá un estudio informativo, un estudio de impacto ambiental y todas unas tramitaciones
que por eso nosotros nos hemos planteado un escenario de entrada en servicio que se puede considerar optimista, pero no necesariamente, de no menos de 8 años. Es decir, esto tiene de trámites, de papeles, por decirlo de alguna manera, pues no menos de 4 años. Todos esos estudios que hay que hacer, claro que hay que hacerlo. Ahora, lo que sí que hemos hecho, hemos incluido un primer análisis ambiental y se puede ya decir y saber que no se afecta ningún espacio ambiental protegido con las soluciones que se han planteado, lo cual no excluye que no haya que hacer el estudio de impacto ambiental, eso está clarísimo. Entonces, si me queda claro, perdón, ¿serían 4 años de trámites y otros 4 años de obra, más o menos? Podría ser. Gracias. A lo mejor se puede decir que es un cálculo optimista. Bueno, yo los calificaría de realista y, entre otras cosas, si me permite, la solución de los túneles perforados permite la ejecución simultánea de varios tramos, con lo cual se acortarían plazos en la ejecución. La clave del plazo que se tenga para ejecutarlo va a depender más de las disponibilidades financieras que de otra cosa. Pero técnicamente, claro que se puede ejecutar en 4 años. Yo a Pepe Alba no le corresponde decir eso, me corresponde decirlo a mí como representante de una administración pública, ¿no? Representante político, ¿no? Esto, el plazo de ejecución va a depender proporcionalmente de la voluntad política que haya. Ya está. Es la voluntad política de tomar en serio esta idea y de ponerse a trabajar ya con los estudios pertinentes para que sea una realidad y luego poner los recursos económicos sobre la mesa. Si no hay voluntad política y no se ponen los recursos, pues esto se puede eternizar o no hacerse nunca, ¿no? Así que, por eso, lo importante es trasladar esta idea al Gobierno de España y, si hay voluntad política, empezar a trabajar con los estudios pertinentes y poner la financiación sobre la mesa, que, como se ha visto, puede rondar sin IVA los 2.500, 2.700 millones de euros, que no es dinero para lo que se está invirtiendo en otras partes de España, en otras comunidades autónomas, en la red de cercanías, y no tengo que decir comunidades, lo sabéis, se están invirtiendo cientos de millones de euros, miles de millones de euros, e incluso se ha hecho un AVE en 40 kilómetros soterrado hasta Asturias, El AVE hasta Asturias llega a 40 kilómetros soterrado, así que técnicamente todo es posible, económicamente todo es posible, porque hay financiación, si se tiene voluntad política, y a nosotros nos corresponderá poner esta idea sobre la mesa para que esa voluntad política se materialice. Así que hablar de plazo es muy prematuro y muy precipitado si no hay voluntad política, evidentemente. En ese sentido, quiero dejar claro que el estudio ayudará, estoy convencido, a que haya voluntad política, porque es un estudio que demuestra la rentabilidad, la utilidad, el efecto económico positivo que tiene, ¿no? Por lo tanto, a la hora de comparar con otros, este se coloca muy en cabeza, muy en cabeza. Luego habrá posibilidad igual de fondos europeos y, por qué no, de colaboración público-privada, pero lo primero que analizaremos es cómo se aplica efectivamente los fondos nacionales, los fondos públicos españoles, donde todos somos iguales, donde hay que competir, así tenemos que hacer, tenemos que competir desde el punto de vista de la rentabilidad de los proyectos, ¿no? De la utilidad social, ¿no? Yo quisiera preguntar, más que nada confirmar, la iniciativa de poner esta idea sobre la mesa a través de este estudio, ¿se puede decir que parte del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación? ¿Y cuántos alcaldes o ayuntamientos están representados en la reunión que se ha celebrado? Todo lo que hay en el tramo de Málaga. ¿Cuándo la reunión, más o menos? Torremolino, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, lógicamente, Mijas y Marbella. Torremolino, 5, ¿no? O sea, las ciudades por las que pasaría, ¿no? O sea, los 5, aparte de Málaga, hemos estado 6, digamos, ayuntamientos, más la Diputación representados. Podía haber más, evidentemente, porque la vocación es que esto sea una primera fase, insistimos en ello, todos compartimos esta idea y se irá ampliando. Pero para arrancar, es evidente que un proyecto que tenga números muy sólidos tiene mucha más fuerza que uno que tenga números menos sólidos. Y yo queremos que este proyecto lo tiene bastante sólido, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hay una última pregunta por allí ya. Digo última porque te has puesto muy al final, Salvador. Te van a llevar un micro para ayudarte, por aquello de que estás más lejos. Gracias. Quería preguntar solamente, ¿desde cuándo data el primer proyecto para unir por tren estos dos puntos de la provincia? Porque ha habido... Tiene para hablar una hora de este tema. Con tener la referencia del más antiguo, de la demanda más... Bueno, vamos a ver, en el documento que se va a proporcionar hay una referencia a una respuesta a esto.
Si nos remontamos históricamente, nos tenemos que ir a mediados del siglo XIX. Y ya hace como 100 años hubo una decisión adecuada, a nivel adecuado, de hacer un ferrocarril de Málaga a Algeciras. Y luego ya vino el tema de, a primero del 70, de arreglar el tren de la cochinita que llegaba a Fuengirola, incorporando unas ideas que han sido claves en la Costa del Sol, que pasara por el aeropuerto, cosa que no pasaba inicialmente, y que tuviera ancho Renfe. Y esta es un poco la historia, está relatada en el documento, un poco todo esto, muy sintéticamente, porque esto daría para escribir un libro. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, feliz año nuevo, y que este año sea un año de impulso a estas ideas, a estos estudios. Espero que sí. Sí, sí.